Vladimir Putin tiene entre ceja y ceja la reconstrucción del Imperio ruso. Ya sabéis que para él Moscú fue víctima de una especie de treta y engaño geopolítico provocado por Occidente tras la caída de la Unión Soviética con la intención de aniquilar su poder y su influencia. Es algo que ahora el Kremlin tiene que reparar. Claro que no es tan sencillo. En Ucrania, Putin a duras penas ha logrado sumar unos 100.000 kilómetros cuadrados a su nuevo imperio. Lo que, a ver, puede parecer mucho, pero apenas supone el 0,6% de la superficie de Rusia. Sea como sea, la cuestión de las fronteras rusas puede pronto empezar a quedar en segundo plano. Porque ahora la madre patria tiene un problema mucho más acuciante. La tasa de natalidad rusa cae a su nivel más bajo en 200 años. Según el demógrafo Alexei Raksha, en el primer trimestre de 2025 se registró probablemente el número más bajo de nacimientos desde principios del siglo XIX, y el dato mensual de febrero fue el más bajo en más de 200 años. Putin urge a los rusos a tener más hijos y dice que está en juego la supervivencia étnica. La caída de la natalidad ciertamente es un problema global, pero Rusia está por debajo del promedio en casi todos los indicadores de desarrollo demográfico. Vladimir Putin no quiere, y probablemente ni siquiera sea factible, levantar un imperio vacío. Así que en esto no quiere escatimar gastos. El Kremlin ha anunciado en las últimas semanas una inversión de 790 millones de dólares para impulsar la natalidad. Y a ver, a simple vista puede parecer que no sea mucho dinero, pero claro, pensad que estamos hablando de un país en guerra con un enorme boquete presupuestario. Que estén pensando en estas cosas ahora mismo nos dice mucho sobre lo importante que esto les parece. Y es que de hecho es una cuestión que el gobierno ruso ha catalogado ni más ni menos que de vida o muerte para el desarrollo y la expansión de la madre patria. Las ciudades rusas están plagadas de gigantescos carteles pidiendo a las mujeres que se pongan las pilas para dar a luz lo antes posible. Es lo que el gobierno ruso considera como el deber de las mujeres rusas. Make sure that Russia has a brighter future. We need to have more Russians. I'm talking, of course, about the increasing number of families with multiple children. Y es que seamos claros, hablar de demografía en Rusia pasa esencialmente por hablar de una crisis subterránea que ahora está tomando cada vez más visibilidad. Entre otras cosas porque este país ha perdido a decenas de miles de hombres en el frente ucraniano, mientras su tasa de fertilidad se ha desplomado a mínimos históricos. Y si a esto además le añadimos que desde el año 2022 cerca de 750.000 personas han abandonado el país, la conclusión es bastante clara. El ritmo de vaciamiento está siendo crítico para los planes imperiales de Putin. Y ojo, que esto no lo decimos nosotros. Esto es básicamente lo que está venga a repetir el propio Vladimir Putin. Pero ¿qué planes tiene el Kremlin para revertir esta tragedia poblacional? ¿Qué está detrás del desplome de la natalidad rusa? ¿Qué implicaciones tiene la guerra y el estancamiento económico en este problema? ¿Hasta qué punto todo esto supone un inconveniente para los planes imperiales de Putin? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Pero antes tengo una cosa muy importante que anunciaros. El fin de semana del 7 y 8 de junio estaremos en el Madrid Economic Forum, el evento de economía más grande de toda España, junto a otras importantes figuras como Juan Ramón Rayo, Ismael Clemente, Martín Varsavsky o Mario Conde. Allí haremos una ponencia donde contaremos cómo el orden económico mundial está cambiando, cómo eso afectará directamente a nuestro patrimonio y sobre todo cómo podemos adaptarnos a los nuevos tiempos aprendiendo a identificar las oportunidades que, como siempre suele suceder, los cambios también nos ofrecen. Ya sabes, es absolutamente clave, y más aún cuando hablamos de dinero, saber adaptarse cuando los entornos cambian. Pero es que además, en la ponencia también presentaremos una sorpresa, una iniciativa que hasta ahora permanecía exclusiva para los alumnos de nuestra formación y que finalmente compartiremos con todos. Si queréis conocernos en persona, acudir a nuestra ponencia y a las del resto de participantes y conocer la sorpresa de la que os hablo, puedes adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en el enlace de este QR o de la descripción. Y dicho esto, sigamos con el vídeo.
Durante la segunda mitad del siglo XX, más de 400.000 mujeres soviéticas fueron condecoradas con la Orden de la Madre Heroína, un reconocimiento creado por el mismísimo Joseph Stalin a finales de 1944 para premiar a todas aquellas madres que le dieran 10 nacimientos a la Unión Soviética. Y es que por aquel entonces Moscú buscaba urgentemente la vía para compensar las millones de bajas que el país registró durante la Segunda Guerra Mundial. Sea como sea, esta curiosa forma que tenía la patria soviética para honrar a sus madres desapareció con su disolución en 1992, hasta que 30 años más tarde, en 2022, Vladimir Putin la rescató. Vladimir Putin premiará con 1 millón de rublos a las madres heroínas que tengan 10 o más hijos. Según el decreto, las madres elegibles recibirán un pago único de 1 millón de rublos, equivalente a $16.000, cuando su 10º hijo vivo cumpla 1 año. El regreso de las madres heroínas a la Rusia moderna nos dice mucho sobre el momento crítico que está atravesando la demografía de este país. Y es que, si bien en general este es un problema muy extendido entre países de todo el mundo, la situación de Rusia es de las peores. Fijaos. Para mediados de los 80, Rusia reportaba una tasa de fecundidad muy superior a la de los principales países europeos, incluso superaba a la de Estados Unidos. Sin embargo, la disolución de la Unión Soviética en 1991, con la consiguiente crisis económica y política, supuso el inicio de un largo declive. De esta forma, durante la segunda década del siglo XXI, los datos de fecundidad en Rusia se pusieron a la par del que tienen la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, ahora todas las fuentes revelan una caída brutal tras la invasión a Ucrania. Las tasas de fertilidad en Rusia han caído a 1,4 hijos por mujer, al tiempo que en algunas ciudades importantes apenas se registra un nacimiento por mujer. Esto se encuentra muy por debajo de la tasa de fertilidad de reemplazo, que suele cifrarse en 2,1 hijos por mujer. Y si encima tenemos en cuenta las consecuencias de la guerra, pues os podéis imaginar el resultado. En 2024, en total, en Rusia se registraron 500.000 más de fallecidos que de nacimientos. Ahora bien, si hablamos de demografía en Rusia, tenemos que tener en cuenta, sí o sí, 3 claves que suelen pasarse por alto. A ver, todos sabemos que Putin es, en términos sociales, un férreo conservador y supuestamente un defensor a ultranza de la familia tradicional. Así que, por supuesto, su diagnóstico se basa en gran medida en que las mujeres, al haber cambiado sus expectativas sociales y económicas, ya no están tan comprometidas con la madre Rusia. Pero ¿sabes qué? Mejor escucha sus propias palabras. Primero, una mujer joven quiere recibir educación, luego posgrado, luego dar los primeros pasos en la carrera. Eso se llama postergar el primer hijo. Para el segundo ya no hay ni fuerzas ni tiempo. Para asegurar el crecimiento de la población familia, debe formarse a una edad más temprana. De lo que se olvida Putin es que su gobierno tampoco se lo está poniendo nada fácil a las mujeres en un país que está experimentando incluso una creciente crisis de violencia doméstica. Y es que veréis, en 2017 el legislativo ruso impulsó la despenalización de varios crímenes relacionados con la violencia contra la mujer o con los llamados actos violentos intrafamiliares. Por ejemplo, en aquellos casos donde la agresión física no deje daños graves o sea sistémica, el castigo pasó a ser de una simple multa equivalente a la de una infracción de tráfico. Y amigos, hablamos de un país donde se calcula que cada año 12.000 mujeres mueren como consecuencia de este tipo de violencia, y donde menos de la mitad de las víctimas se atreven a denunciar a sus agresores, precisamente por lo laxa que resulta la ley. Y luego a todo esto tenemos que sumarle los graves problemas que sigue sufriendo la población rusa, un país que es con mucha diferencia uno de los que más consumo de alcohol per cápita registran en todo el mundo, lo que lógicamente tiene un montón de consecuencias sociales, entre ellas muchos más casos de violencia doméstica. Y amigos, si la situación ya era crítica desde que se puso en marcha la invasión en Ucrania, la cosa ha ido de mal en peor. Rusia se enfrenta a un repunte de la delincuencia y el alcoholismo al cumplirse 2 años de la guerra. Rosstat observó un rápido crecimiento del número de pacientes que padecen alcoholismo y psicosis alcohólica. Y eso no es todo. Además, desde el año 2022,
muchos casos graves de violencia contra la mujer han terminado en conmutaciones de pena para los acusados a cambio de que estos alisten en las Fuerzas Armadas rusas. El resultado de todos estos cambios: Rusia no es precisamente un país particularmente amigable con las mujeres. Y para muchos expertos, esta situación de creciente vulnerabilidad está relacionada precisamente con la caída del apetito de las mujeres rusas por formar nuevas familias. Pero sigamos. Putin anhela un gran imperio ruso para los rusos. El problema es que su definición de rusos es cada vez más restrictiva. El zar del siglo XXI está obsesionado con la supervivencia étnica. La campaña para fomentar la natalidad es bastante generosa en términos económicos, pero está dirigida principalmente a los centros urbanos, donde la población de origen étnicamente ruso es más numerosa. Y es que, amigos, aquí nos conviene recordar que Rusia es una nación de naciones. Rusia es un país compuesto por rusos eslavos, que son los considerados como rusos étnicos, pero también por millones de tártaros, basquires, chuvasios, chechenos y otros muchos grupos con identidades propias. De hecho, en las zonas rurales y entre la población no eslava, la natalidad es mucho más alta. El problema es que esa no es la natalidad que quiere Moscú, entre otras cosas porque la población no rusa viene a suponer ya el 30%, y en el Kremlin hay miedo de que en pocas décadas los eslavos ni siquiera sean mayoría en un país que cada vez será más musulmán. Un tercio de Rusia será musulmana dentro de 15 años, según predice el Gran Muftí. En otras palabras, que si el problema demográfico de Rusia ya es relevante, el de la población eslava, que es el que preocupa al Kremlin, es mucho mayor. Pero sigamos. La caída de los nacimientos supone un problema general en todo Occidente, aunque en otros países hay un factor que ayuda a mitigar sus consecuencias, al menos por ahora. Estoy por supuesto hablando de los inmigrantes. Y claro, en este campo la situación del Kremlin también hace aguas, fijaos. Tras la disolución de la URSS, Rusia reportó una migración negativa, es decir, que empezaron a abandonar el país más personas de las que entraban. Sin embargo, entre 1995 y 2004, varios planes financiados con el dinero del petróleo para fomentar el regreso a una madre patria mucho más estable lograron ciertos resultados. Con todos los resultados fueron limitados. Por supuesto, como os podéis imaginar, la Rusia de Putin no es un destino que aparezca fácilmente cuando una persona piensa en emigrar. La mayoría proceden de los países de Asia Central. ¿El problema? Pues que tras el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú en marzo de 2024, el gobierno ruso puso en marcha toda una cacería de brujas. ¿El resultado? Rusia deportó a más de 80.000 extranjeros, casi el doble que los registros de 2023, lo que por supuesto ha espoleado aún más los problemas demográficos. Unos problemas que se están convirtiendo en un callejón sin salida para un país que está consumiendo sus recursos en la guerra y que lleva años sin conocer la prosperidad. Es decir, para un país que tiene los mismos problemas o incluso peores que los que tienen países desarrollados, pero sin tener sus recursos. Por eso Putin está tan obsesionado. Tenemos que cuidar del pueblo, incrementar la tasa de nacimientos, crear condiciones para que las personas formen familias grandes, para que sea viable tener muchos hijos, como en los viejos días en la URSS, cuando las familias tenían 9 o 10 hijos. Amigos, el imperio que este neozar se imagina funciona más en su mente que en la vida real. Y para colmo, está este otro problema. La esperanza de vida en Rusia es uno de sus mayores fracasos contemporáneos. En Europa, Estados Unidos y hasta China, la gente vive entre 5 y 10 años más. Sin embargo, los registros de Moscú son muy malos y lo son incluso en contraste a otras regiones mucho menos desarrolladas, como América Latina. Los indicadores sobre alcoholismo, enfermedades cardíacas y tabaquismo son sumamente altos en Rusia. Y luego, además, mientras Putin se gasta el dinero en la guerra, no ha sido capaz de promover un sistema de salud que sea capaz de cumplir con unos estándares mínimos. Esencialmente, en Rusia la sanidad es un lujo urbano. Claro que todo esto tiene otra consecuencia muy importante, y es que los expertos están diciendo que, de mantenerse los actuales indicadores demográficos, la última gran oleada de hombres en edad militar desaparecerá en un periodo de 12 a 15 años. En otras palabras, que el esquema de servicio militar obligatorio masivo de Putin tiene sus días contados.
Así que amigos, así es como están las cosas en un país que se enfrenta a una crisis demográfica particularmente intensa, lo que por sí mismo puede ser una enorme traba para sus enormes ambiciones. Pero dicho esto, la pregunta es, siendo este un problema en mayor o menor medida muy extendido, ¿cómo lo arreglarías? ¿Qué medidas tomarías? Déjanos tus ideas en los comentarios y abramos debate. Recuerda que puedes adquirir tus entradas al Madrid Economic Forum en el enlace de este QR o en la descripción. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Un abrazo y hasta pronto.